por ponerle un título, le puse la necesidad de un sacrificio. Todos tenemos una necesidad del sacrificio de Jesús. Creo que muchos de ustedes, amigos, han escuchado acerca del sacrificio de Jesús. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué necesitamos a un Salvador? ¿Por qué necesitamos el sacrificio de Jesús en la cruz? Más allá de ser una idea emocionante, una idea mística, es una necesidad. Pero para poder responder a esta pregunta, ¿por qué necesitamos del sacrificio de Jesucristo en la cruz? Hay que preguntarnos, ¿para qué fue ese sacrificio? ¿Para qué es necesario ese sacrificio? Y la imagen de sacrificio de Jesús en la cruz tiene muchos significados. Pero hoy quiero centrarme en el perdón de pecados. Pero podríamos agregarle además tantísimos significados como la libertad, acceso a su presencia, la sustitución, redención, un nuevo pacto, justificación. Pero vamos a centrarnos en el perdón de pecados. ¿Y qué es el pecado? El pecado, en griego, la palabra que se utiliza es peccatum, que hace sinónimo a que puede significar un tropiezo o una equivocación. Pero en la Biblia, cuando se utiliza la palabra pecado, lo que nosotros lo traducimos como pecado, la palabra se llama amaratía, del griego, que significa errar al blanco o no hacerlo recto. Y esa es la traducción a la palabra ermartía, que nosotros le hacemos el sinónimo a pecado. Y el pecado, dice la Biblia, que en Romanos 6:23, que la paga del pecado, el resultado de nosotros errar al blanco, de equivocarnos, de fallar, es la muerte. Entonces el sacrificio de Jesús fue para pagar nuestros errores. La paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué es la muerte? Una definición de muerte dice el diccionario que la muerte es la ausencia o la pérdida o la separación de la vida de un cuerpo. La muerte es la separación, la pérdida o el abandono de la vida de un cuerpo. ¿Pero qué es la vida? La vida es Dios. Jesús dice que Él es la vida. Lo podemos ver en Juan 11:25, Juan 14:6. Jesús menciona que Él es la vida. Por ende, la paga del pecado es la separación, la ausencia de Dios en nuestra vida. Esa es la paga del pecado. Entonces, Jesús podría decirnos, a lo que yo vine fue a esto, a sacrificarme para pagar tus errores que te separaban de mí. En resumidas, podría yo acabar aquí la predicación, que eso sería la respuesta de por qué necesitamos el sacrificio de Jesús, para que Él pagara la separación que había entre Dios y nosotros por nuestros errores. Pero quiero profundizar un poquito más en por qué el pecado nos separa de Dios y responder a otra pregunta. Esta pregunta recientemente la leí en un libro que este autor cuestionaba un poco acerca del Evangelio y se preguntaba de si Dios es bueno y lleno de amor, ¿por qué creó una serie de un proceso judicial donde exigía sangre, exigía muerte y todo aquel que vaya en contra de sus leyes necesitaba morir? Muestra una imagen del Antiguo Testamento, de un Dios furioso, que lo único que le satisface es la sangre, la masacre, el castigo. Pero ahora resulta que hay una ley de amor, donde, aunque hay una ley de amor, pesa una condena eterna. Aún seguimos teniendo una condena eterna. ¿Por qué? Bueno, este mismo cuestionamiento se responde solo, pero vamos a ir un poquito por parte. La primera premisa es, si Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de amor, empezamos bien, porque Dios es un Dios bueno y es un Dios lleno de amor. Eso es correcto. Y en el principio de la historia, en el principio de la creación, todo esto no era necesario. Un sacrificio de sangre, la muerte, no era necesario. Pero en el principio Dios y el hombre vivían en perfecta comunión. Pero fue hasta que Dios le dio a Adán, a Eva comió del fruto. Pero bueno, no estamos echándole culpa a Eva, sino que el mismo hombre se corrompió. El hombre fue que bajo sus deseos se corrompió, y fue necesario que gracias al pecado que entró en el hombre, porque desobedeció, fue necesario que se hiciera una serie de normas para alcanzar esa justificación por nuestro error y pudiera existir de nuevo comunión entre Dios y el hombre. Dios tuvo que establecer reglas, normas, para que de nuevo pudiera haber armonía entre Dios y el hombre.
Y que Dios sea justo, que nuestro Dios sea un Dios justo, que exija ciertas normas y reglas, no significa que sea un Dios malo, no. Lo único que significa que Dios sea justo es que es bueno y es justo. Porque en un mundo donde no exista justicia, sería un mundo perdido. En un mundo donde no exista justicia, donde no existan leyes, es un mundo que está perdido. Es una tierra que no existe ley y está perdida. Y yo le pregunto a usted, ¿es necesaria vivir en justicia? Que vivamos bajo justicia. Porque yo le pregunto, ¿qué pasaría o qué usted pensaría si le dijera que una persona mató a un ser querido de usted, muy cercano, alguien a que usted amaba, y van al juzgado y resulta que dice el juez, no, pues yo soy muy bueno, yo no soy nada malo y voy a dejar a esta persona que cometió este delito en libertad? No sería un juez justo, ¿verdad? Porque no le está haciendo pagar bajo sus obras. Entonces, si el juez le aplica justicia a esta persona que cometió un asesinato, no es que sea malo, es que es justo y es necesario. Es necesario tener una vida con justicia. Y Dios es un ser tan inteligente, tan perfecto, y su plan fue minuciosamente hermoso en cada detalle que Él lo diseñó. Ciertamente en el proceso, digámoslo así, en el proceso judicial que Dios estableció para la justificación del hombre, exige un sacrificio y ofrenda de sangre. Sí, ciertamente es así, porque así lo establece y así Él quiere que fuese. Pero Él nunca Dios se ha agradado de la muerte del hombre. Dios nunca se ha satisfecho de que el hombre sufra. Dios nunca se ha satisfecho de que el hombre muera. No, ese no fue su diseño. Y tampoco se satisface ni se agrada de la ofrenda de sangre de un hombre, porque el hombre es imperfecto, es pecador, y la sangre del hombre no puede justificarse a sí mismo. Y por eso vemos en la historia que se utilizaban animales para expiar los pecados, porque es un símbolo de seres inocentes, y eso es lo que se necesitaba para expiar un pecado: sangre inocente, sangre libre de pecado. Pero estos animales no eran suficientes para cubrir nuestro pecado. ¿Por qué? Porque si el pecado entró por un hombre, el pecado, la justificación, tiene que salir por un hombre. Por eso es que el sacrificio de los becerros, de las ovejas, de los animales no era suficiente para poder nosotros ser justificados ante Dios. Entonces el plan de Dios nunca fue que nosotros muriéramos, sino su plan desde el principio era que le amáramos. Pero ¿cómo nosotros podíamos amar a un Dios si no tuviésemos la libertad, la capacidad de elegir? Aquí entra un tema profundo que es el libre albedrío. No voy a profundizar en ello, pero quiero que entendamos que para que nosotros pudiéramos cumplir el plan de Dios, de amarlo, Él nos tenía que dar a nosotros la capacidad de elegir, de ser libres, de poder elegir. Pero nosotros en nuestro egoísmo, en vez de elegirlo a Él, elegimos nuestro placer. En vez de elegir al motivo de nuestro placer, elegimos a nuestro placer mismo. Nosotros preferimos nuestra vida en vez de elegir a la fuente de la vida, en esa libertad que Dios nos dio. Porque si Dios no nos hubiera dado la capacidad de poder elegir, si Dios no nos hubiera dado la capacidad de tomar una decisión, de elegirlo a Él, fuéramos como robots. Es como un osito de peluche. Si un osito de peluche le pica el botón, el osito le va a decir te amo, pero no realmente porque el osito lo sienta o lo quiera, sino porque se le está dando una instrucción y es un robot. Pues eso es lo que Dios no quería. Dios quería seres que lo amáramos en su libertad. Siendo libres, lo eligiéramos a Él. Pero nosotros en nuestra libertad elegimos nuestros deseos. Y nuestros deseos nos llevaron a pecar. ¿Sí vamos bien? Y entrar en este tema del sacrificio, la justificación, es un tema súper amplio y extenso. Muy grande. Que llevaría mucho tiempo poder explicarlo, poder hablar a profundidad de ello. Pero para cerrar esta parte, Dios nunca se negó a perdonar al hombre. Dios nunca se negó a mostrar su lado de misericordia, no. Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar, pero lo que Él
necesitaba del hombre para poder acceder a darle perdón era que se arrepintiera de sus pecados, que el hombre decidiera no volver a cometer ese error. Vemos un ejemplo muy claro cuando Abraham está en Sodoma y Dios le dice que va a destruir a Sodoma, porque Sodoma está hundido en el pecado, en la idolatría, y Dios le dice que lo va a destruir, pero Abraham le hace una serie de propuestas a Dios. Le dice, pero ¿no serías un Dios justo si en Sodoma hay hombres justos y los mates junto con los hombres que son injustos? Eso no sería de un Dios justo. Y Dios le dice, ok, si encuentro a 50 hombres justos, por esos 50 hombres justos no voy a destruir a esa nación. Pero resulta que Dios le dice, pero no hay. Y Abraham le dice, ok, si hay 40 hombres justos, ¿los perdonarías por esos hombres justos? Yo los perdonaría. Pero resulta que no había 40 hombres justos. Y así Abraham se va hasta los 30 hombres justos y no hay 20 hombres justos, no hay 10 hombres justos. No hubo hombres justos. Pero Dios estaba dispuesto a perdonar a Sodoma si hubiera un hombre justo, un hombre que se arrepintiera, que se volviera de sus pecados. Pero no había ni uno solo que se arrepintiera de sus pecados. No había ni un solo hombre que quisiera hacer conciencia de su maldad. Y Dios es un todo en sus características, en sus virtudes. Ninguna virtud se separa de Él. Él es un todo. Y Dios es un Dios justo, pero también es un Dios santo. ¿Y esto qué quiere decir? Que como es un Dios justo, Él hace cumplir su justicia. Sí o sí se va a cumplir su justicia. Y es un Dios santo que aborrece y odia, mira con desprecio el pecado. Por eso podemos ver cómo Dios destruye y mira con tanto aborrecimiento a Sodoma. Dios se enfurece, Dios detesta, Dios odia el pecado. Y eso fue lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Dios los consumió. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué necesitamos el sacrificio de Jesús en la cruz? Nosotros comprendiendo que necesitamos un juicio, nosotros entendiendo que somos culpables porque hemos corrompido ese juicio, nuestro Dios, que nos ama tanto, que comprende que somos por nuestra humanidad condenados a pecar, ha establecido un nuevo convenio. Y es lo que leíamos en Jeremías 31. Ese pacto que Jehová le estaba revelando a Jeremías es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Siento que las palabras que Dios le está dando a Jeremías son unas palabras con tanto entusiasmo, con tanta alegría, con tanta emoción, porque Él le está presentando lo que va a venir a Jeremías. Le está diciendo que va a venir un pacto mejor. Y lo siento a Dios mencionándole a Jeremías como un Dios enamorado, como un Dios que amaba tanto a su pueblo. Y quiero leerlo como me imagino que Él lo está diciendo. Dice, llegará el día cuando celebraré un nuevo convenio con el pueblo de Israel y Judá. No será como el convenio que hice con sus antepasados, cuando de la mano los saqué de la tierra de Egipto, convenio que ellos quebrantaron, obligándome a rechazarlos, dice el Señor. Este es el nuevo convenio que voy a celebrar con ellos. Grabaré mis instrucciones en el corazón de ellos para que tengan la voluntad de honrarme. Entonces serán verdaderamente pueblo mío y yo seré su Dios. En aquel tiempo ya no será necesario que uno al otro se amoneste para conocer al Señor, pues cada cual, el grande y el pequeño, realmente me conocerá, dice el Señor. Y yo perdonaré y olvidaré sus graves faltas. El Señor, me imagino, emocionado porque este pacto lo que iba a ser un pacto perfecto para unir a su amada para la eternidad. Este pacto iba a crear un lazo entre su amada y él para siempre. Un pacto perfecto que era a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Jesús nos dice a través de su sacrificio, no importó el costo, no me importó el costo, no me importó el sufrimiento, lo que importó en todo el sacrificio
fue mi amor. Lo más importante siempre ha sido mi amor. Nunca se ha tratado de tus errores, nunca se ha tratado de tus pecados, nunca se ha tratado de tu placer, siempre se ha tratado de mi amor por ti. Eso es el Evangelio y ese es el sacrificio de Jesús en la cruz. Siempre se ha tratado del amor de Dios por nosotros. No se ha tratado de qué tan pecadores hemos sido, ni cuántos errores hemos cometido. Nos dice, siempre se ha tratado del amor que superó el más grande sufrimiento. Siempre se ha tratado, como dice Salmos 85:10, siempre se ha tratado de cuando el amor inagotable y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Siempre se ha tratado de eso. Su sacrificio siempre se ha tratado del amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros, pero también de la justicia que Dios estaba cumpliendo en ese momento. Justicia que era necesaria que cayera sobre nuestra vida. En su sacrificio, nuestro Señor llevó todo el sufrimiento, todo el dolor físico, el dolor que nuestro Señor Jesucristo padeció. Es incalculable. Indiscutiblemente no ha habido mayor martirio, mayor sufrimiento, mayor dolor que el que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y los golpes, los azotes son el símbolo de nuestras ofensas hacia Él. Todos los golpes, humillaciones que Él sufrió son símbolo de nuestro pecado. Y fueron tantos, han sido tantos que destrozaron su cuerpo por completo. Dice Salmos, dice que Él no iba a ser agradable a la vista. Y no se está refiriendo a su aspecto físico, que Jesús iba a ser guapo o iba a ser atractivo. Dice que lo íbamos a ver sin atractivo, porque Él iba a estar totalmente destrozado en su cuerpo. Y ese es el símbolo de nuestros pecados en su cuerpo. Y Jesús siempre vino a hacernos libres, pero una libertad mayor a nuestra libertad, a la física. Y a Jesús nunca lo vimos. Jesús nunca lo vimos en su martirio, en sus golpes, en sus azotes, quejándose. Nunca lo vimos reclamando nada. Fue, como se decía, un cordero llevado al matadero. No sé si usted ha visto a un cordero cuando lo van a sacrificar, no se queja. A un cordero cuando lo amarran, lo cuelgan, no se queja. Es impresionante, porque el cordero sabe que lo van a matar, pero no se queja. Y aun cuando lo empiezan a cortar a ese cordero, no se queja. Y así fue nuestro Señor Jesucristo. Fue como el cordero llevado al matadero que no abrió su boca. Pero yo puedo ver una única vez donde nuestro Señor Jesucristo mencionó una aparente queja, y fue antes de finalizar la transacción. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, está haciendo una transacción, está pagando el precio de todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados de la humanidad están siendo cargados en su cuerpo. Él está cargando con toda la justicia, porque esa era la justicia que Dios estaba exigiendo, la paga de la sangre de un justo. Gracias a que el pecado entró en un hombre, gracias a un hombre justo, libre de pecado, inocente, estaba saliendo ese pecado de la humanidad. Y Jesús, en ese momento, pagando ese precio, estaba cargando con todo el peso del pecado de la humanidad. Pero ¿qué significa cargar con todo el pecado de la humanidad? La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la ausencia de la presencia de Dios. Lo que Jesucristo estaba sintiendo en ese momento, el único dolor tan grande que Él sintió y se quejó, fue el abandono de la presencia de Dios. No porque Dios no estuviera con Él, sino porque eso es lo que siente el ser humano cuando hay pecado en su vida, la ausencia de la presencia de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo exclama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba sintiendo toda la carga del pecado del mundo, que es sentir la ausencia de la presencia de Dios en su vida. Y ese es el más grande dolor que existe para el ser humano. Ese es el dolor más grande que puede experimentar una persona, el dolor de la ausencia de la presencia de Dios. Podemos ver la imagen gráfica de un niño, un bebé, cuando lo separen de su papá. ¿Qué va a hacer ese niño? Va a llorar y va a sentir que el mundo se le cae a pedazos porque lo están separando de su padre.
Padre. Eso es lo que estaba sintiendo Señor Jesucristo en la cruz. Pero ese dolor, ese sufrimiento físico, espiritual, ya no lo debemos de sentir. Ese martirio ya lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio, ese dolor, ese abandono de la presencia de Dios, ya lo pagó el Señor en la cruz. Y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué es necesario el sacrificio de Jesús en la cruz? Para ya no vivir separados de Él, para poder amarlo en libertad. Y no sé si la imagen de nuestro Señor Jesucristo pagando, sufriendo por nuestros pecados mueva su corazón. No sé si el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz nos abra los ojos y no seamos como Sodoma o como el pueblo de Israel en el desierto. Y quiero invitarlo a que pasemos a este altar con una pregunta. El Señor siempre nos ha visto como su amada. El Señor Dios siempre nos ha visto como su novia. No sé si usted está enamorado, está casado o tiene una novia, un novio, pero dice, yo daría todo por ella, yo daría todo por él. Y eso que ama es un ejemplo de lo cuánto Dios nos ama a nosotros. Y nuestro Señor se entregó, hizo este nuevo pacto, un mejor pacto, como un símbolo de amor por su novia. Y esto lo escuché hace poco y quiero que la imagen o lo que les he compartido, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no lo echemos en un vaso de metal muy resistente, que puede soportar muchos golpes y lo podemos azotar y tratar con violencia. Que no echemos el sacrificio de Jesús en un vaso de acero, sino lo tomemos como algo frágil, algo delicado, como un vaso de cristal fino al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces yo también he cometido esto. Muchas veces le hemos dicho a Dios, y no es que sea una mentira, es una verdad: Dios, sé que aunque te falle, tú me vas a seguir amando. Señor, sé que aunque te he fallado, tú me sigues amando. No importan mis errores, tú me sigues amando. Sé que como humano te voy a fallar y me vas a perdonar porque me amas. Y quiero decirle que esto es verdad, esto es cierto. Sean los errores que cometamos, los pecados que cometamos, el Señor nos sigue amando y nos va a perdonar. Esto es cierto, pero quiero que ponga en su cabeza a esa persona que ama. ¿Qué pensaría si esa persona le dice a usted, te voy a ser infiel, pero te doy gracias porque sé que me vas a seguir amando? Te voy a engañar muchas veces, pero te amo porque me sigues amando. Te voy a traicionar, pero te amo. Te voy a ser infiel, pero te amo. Te voy a echar mentiras, pero te amo. Creo que jamás por la cabeza se nos pasaría decirle eso a la persona que amamos. Jamás. ¿Por qué? Porque la amamos. Ni siquiera se nos pasaría por la cabeza serle infiel o decirle que le vamos a ser infiel. Jamás se nos pasaría por la cabeza decirle que le vamos a echar mentiras o que le vamos a echar mentiras, porque la amamos. Y ahora, ¿cuánto más decirle a Dios esto? Quien ha sido el ser que ha planeado, ha hecho un plan de amor perfecto por nosotros. Quiero invitarlo a que pasemos a este altar y le digamos al Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque me amas y quiero serte fiel. Quiero tratar a tu sacrificio como un vaso frágil y cuidarlo y serte fiel. Ya no quiero golpear a tu sacrificio sin importancia. Ya no quiero tomar a tu sacrificio como una opción para pecar. Quiero tratarte como lo más importante en mi vida. Quiero serte fiel porque te amo. Quiero cuidar nuestra relación porque me amas. Esto no se trata de mí, se trata de ti, Señor Jesús. No se trata de cuánto yo te puedo amar, sino cuánto tú me has amado, que has ido a la cruz para establecer un nuevo pacto y poder tener una relación íntima conmigo, para poder brindarme una eternidad de amor junto a ti. Hoy quiero rendirme una vez más a tus pies y darte gracias por ese amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque comprendo que yo era culpable de un juicio, yo era merecedor de una condena, pero porque tú me amas, porque tu amor por mí es más grande que mis pecados, has establecido un nuevo pacto y te has ofrecido en sustitución por mí.